longitud es una parametrización en dos coordenadas de una esfera o un elipsoide, y la Tierra no es exactamente ninguna de esas dos cosas. Entonces, bueno, ahí ya hay un problema. ¿Cómo se trabaja para solventar ese problema? Básicamente, uno le encantaría decir, bueno, la Tierra localmente es plana, ¿sí? Es una superficie, y uno justamente, la idea con dos coordenadas, latitud y longitud, ya debería ser suficiente, pero bueno, localmente uno puede pensar lo que funciona, ¿no? Y uno también localmente lo que piensa es que la gravedad de alguna manera define el eje Z, donde si yo dejo una plomada cayendo, para ahí es la vertical, entonces un plano perpendicular a eso va a ser mi superficie local. Pero lo complejo es que el campo gravitatorio, ¿no? Como se ven en estas imágenes, de la Tierra no es uniforme, entonces hay lugares donde es más fuerte y lugares donde es más débil, y eso hace que haya regiones donde por ahí uno está parado y el campo gravitatorio, o sea, no es perpendicular necesariamente a la superficie, ¿no? Bueno, en una montaña eso es evidente. De hecho, acá se puede ver, ¿no? Cómo esta imagen lo que muestra en esta escala de colores es anomalías del campo gravitatorio en una unidad, miligauss, no recuerdo cuán pequeña es con respecto a la aceleración de la gravedad que estamos acostumbrados. Pero bueno, se ve que, por ejemplo, en lugares donde hay, ¿no? Más masa, como en las montañas, en la cordillera, aumenta el campo gravitatorio. Entonces, si ya la medición de esto es una cosa súper compleja, que puede estar medida, supongo, o estimada en base a la masa y a la superficie, ahora sí, volumétrica en tres dimensiones de la Tierra. Y creo que hay, de hecho, una especie de satélite que orbita la Tierra y es capaz de medir estas pequeñas anomalías. Entonces, lo que uno tiene es este problema. Entonces ya la Tierra ni siquiera es, la Tierra en sí ni siquiera es una esfera, típicamente uno lo piensa como, ¿no? Una esfera achatada, medio un elipsoide, pero tiene este problema con la gravedad. Entonces, lo que se hace es tomar una aproximación con forma de elipse que trate de ajustar, ¿sí? este mapa de anomalías. Entonces, en esta descripción de acá se ve, esto que está acá se llama geoide, ¿sí? Es como, o sea, es como generar definiciones, ¿no? La Tierra sería la Tierra tal cual es, o, no sé si tiene otro nombre, el planeta, la superficie del planeta. Y después uno dice, bueno, el geoide es como una cosa que lo aproxima y tiene que ver justamente con hay que definirlo, y una forma de definirlo es a partir de las anomalías del campo gravitatorio. Entonces, en esta descripción de acá, en este esquema, se ve una curva que dice que este es el geoide, ¿sí? Que fíjense que se acerca hacia una montaña, o sea, como que trata de seguir la superficie del planeta, pero es suave el geoide, ¿sí? Es más suave que la superficie. Y en la zona del océano es un poquito más, va más para abajo. Y lo que entonces se trata de conseguir es decir, bueno, este geoide vamos a tratar de representarlo como un elipsoide, que efectivamente un elipsoide sí lo puedo parametrizar bien con dos coordenadas, siempre que defina bien cuál es el elipsoide y cuál es el centro, ¿sí? Cuál es el origen. Entonces acá se ve ¿no? En este diagrama la curva un poquito más oscura que dice elipsoide, ¿sí? Y acá se ve, por ejemplo, como en algunas regiones pueden ser, las perpendiculares pueden ser muy diferentes. Bueno. Entonces, este es el primer paso. Decir, bueno, vamos a usar tal elipsoide.
para estar de acuerdo en que tal latitud y tal longitud corresponde a tal ubicación. Entonces, de alguna manera, si tuviésemos realmente mapeado toda la superficie de la Tierra, uno podría decir, bueno, ok, trabajo en el elipsoide después me paso al geoide y después del geoide me paso a la superficie de la Tierra. Pero la verdad que no sé si existe un dataset con toda la superficie de la Tierra hasta qué nivel de precisión. Y de hecho, una duda que me pasa a mí, que no trabajo mucho en este tema, es que toda esta motivación es para justamente trabajar con planos y mapas 2D, que es donde, digamos, la mayoría de las aplicaciones, un montón de estas cosas tienen que ver con exploración, ¿no? De extracciones de recursos naturales y un montón de otras cuestiones que uno necesita ubicar en el mapa, bueno, exactamente en estas coordenadas hay que hacer un pozo, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que tiene que ver con la altura, justamente con cosas más sutiles de montañas y cosas así, no tengo muy claro cómo se atacan y creo que es una de las complicaciones que hace que haya un montón de variedad de sistemas de información geográfica. Entonces, una vez que está el elipsoide, que es hasta ahora lo primero que conseguimos, que es un elipsoide, es una superficie totalmente, matemáticamente es clarísima, ¿no? Tiene, de alguna manera, si es un elipsoide de revolución, tiene dos parámetros que lo definen, que son los semiejes, ¿no? Una esfera tiene un parámetro que es el radio, una elipse tiene dos, A y B típicamente, uno mayor y uno menor, y si es de revolución, significa que esa elipse la hacemos girar y generamos una superficie, un cascarón tridimensional. Entonces el siguiente problema es decir, bueno, ahora, ¿cómo visualizamos esto en 2 dimensiones? Y viene la típica situación que por ahí, esto ya es más un tema más conocido, porque siempre salen debates de cómo son los mapas que representan, ¿no? A los países o al planeta, que siempre hay conflictos de intereses. Entonces, para pasar el elipsoide a 2 dimensiones, achatarlo, están todas estas proyecciones, ¿sí? Que están definidas de diferentes maneras. Hay proyecciones que tratan de preservar justamente el área de cada de las regiones que uno pueda definir en el elipsoide, que después cuando están plasmadas en 2 dimensiones el área en la superficie, ¿no? Digamos, en metros cuadrados, lo que fuese, en kilómetros cuadrados, esté preservada. Hay otras proyecciones que tratan más de preservar las distancias, y dependiendo justamente también de qué regiones, distancias, uno puede decir, bueno, tengo una proyección que me preserva distancias en estas partes y en estas otras no las preserva tan bien. Y bueno, es muy divertido este mundo de las proyecciones. La clásica proyección que por lo menos yo consumí mucho tiempo, la mayoría por ahí cuando se vendían mapas, ¿no? para la primaria, la secundaria, esas cosas que uno hacía, ese tipo de tareas que ahora yo creo que no se hacen, usaban la típica proyección Mercator. A ver. Sí, que es como conocida. Y está este diagrama que... Se me fue la imagen. ¿Sí? Que explica un poquito cómo se hace. Para tener, o sea, todas estas proyecciones tienen una inspiración matemática o una lógica matemática. En este caso, se piensa en un cilindro, ¿no? que envuelve a la Tierra en norte-sur, que andás a ver si es qué norte y qué sur es, si es geográfico, magnético, y después se hacen estas proyecciones desde el centro. Entonces por eso se estira todas las partes superiores, ¿no? Se deforma el área un montón. Pero tenía, ahora se me fue, pero tenía algo preservaba, ¿sí?
a Los ángulos. los ángulos, ¿sí? A ver, dice eso acá. Mercator, si me acuerdo bien, te preserva la forma de las costas y después tenés otra que en verdad lo que te preserva es como el tamaño de las Claro. masas. Me acuerdo como que esa era la diferencia. Bien, Si bueno, alguien sabe mejor que yo, sí, por eso, Lo usaban para navegar desde Europa, entonces te mantiene los ángulos claro, y salís para cierta dirección y llegás, básicamente. buen dato. Entonces, y así con el resto, digamos que tienen diferentes inspiraciones para, y son divertidas. De hecho, en esta página hay un montón más. Acá. Esto es una pequeña captura de la A a la C. O sea que sigue. Bien, entonces, una vez que entonces el proceso es este, ¿no? Decir, bueno, para establecer cómo trabajar con datos y referenciados geográficamente, uno dice, bueno, tengo entonces el geoide, que hay que definir cuál es, en base a una medición de este campo gravitatorio, después el elipsoide, que hay que definir cuál es, y después la proyección. Una vez que está todo eso, uno ya puede decir, bueno, veo que en el chat están tirando. No, yo escribí algo porque me acordaba que, no me acuerdo si era en Mercator, que los aviones para calcular la distancia más corta no era una línea recta, sino que tenían como que seguir el paralelo. No me acuerdo si eran este o no, por eso preguntaba. Claro, la situación con el camino más corto en una superficie, ¿no? Se llama geodésicas esas rutas. Y en la Mercator seguro son unas curvas rarísimas, no sé. Yo creo que en ninguna de estas proyecciones van a ser rectas las geodésicas porque ninguna logra capturar toda la curvatura, pero en algunas quizás más que en otras, dependiendo el punto de origen y el punto de destino. Bien, entonces una vez que uno tiene eso, bueno, ahora tiene que definir la parte de los datos. Y típicamente uno va a trabajar con datos que son dos tipos de datos. Datos vectoriales, que van a referir a puntos, ¿sí? Justamente y los puntos los voy a definir con coordenadas. Latitud, longitud, un punto. Líneas, que va a ser algo que une dos puntos. Y polígonos, una sucesión de líneas que típicamente se cierra, ¿no? Así que, bueno, es una secuencia de puntos. Y después otro tipo de datos son el nombre que se le da son raster. Básicamente son mapas son matrices, son mapas de bits, llamémoslo como las imágenes. De alguna manera uno va a poner un color o un dato por casillero de esta forma, ¿no? Entonces, nada, esta imagen simplemente muestra lo que pasa, ¿no? Uno tiene un fenómeno real que tiene curvatura y tiene un montón de imprecisiones, o es así como es, y después lo hace plano y le tiene que poner límites y bordes a todo y definirlo de alguna manera. Y después, si quiere, hace la versión raster, que es como una grilla donde también, dependiendo para qué vaya uno a analizar, conviene hacerlo vectorial o tipo raster. Y lo lindo de tener los datos ya con estas, de alguna manera, los datos georreferenciados o con geometría. En algún punto esto es como datos más geometría, ¿no? Porque la verdad que esto generaliza a pensarlo más allá de la Tierra. Uno podría seguir estas mismas formulaciones para cualquier otro sistema complejo geométrico donde quiera ubicar puntos, ¿no? Entonces una vez que tiene un dataset, que ahora vamos a ver cómo están formados, un dataset de datos georreferenciados, puede hacer un montón de consultas o análisis geométricos, como, bueno, cuál es la distancia entre dos puntos, si dos puntos son iguales, si dos de estos, pensemos en las representaciones vectoriales, que son las que más tiene sentido hacer esto, si tengo dos polígonos o dos líneas, lo que fuese, si se cruzan o no, el largo obviamente de una línea, si tengo polígonos, si uno está dentro del otro.
si se superponen, si el área de los polígonos, si se intersectan, si esto, ya lo dije, si uno está dentro del otro, el centro de un polígono. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver ejemplos con la Ciudad de Buenos Aires. Si yo tengo la Ciudad de Buenos Aires, puedo preguntarme dónde está el centroide, una vez que tengo todo el borde, un polígono que me da toda la frontera, podríamos ver dónde está el centro. Si se tocan, es decir, si por ahí tengo dos cosas que son adyacentes. Y bueno, este tipo de consultas. Ahora vamos a ver un ejemplo. Es como lo que uno típicamente trabaja con datos o bases de datos, que hace como queries donde mezcla una tabla con otra. Uno acá puede hacer este tipo de cosas con este tipo de datos. Por lo menos en esta notebook hay dos tipos de archivos, seguro hay millones más, que sirven para tener datos georreferenciados, que son GeoJSON, y después otro que se llama Shapefile, que son varios archivos en realidad, como un formato de varios archivos. Entonces, es muy cómodo en Python al menos, supongo que en otros sistemas también, en R debe ser también igual fácil. Existe algo que se llama GeoPandas, entonces todo lo que uno está acostumbrado a hacer con data frames, lo puede hacer con estos datos georreferenciados. Básicamente son data frames de polígonos o de rasters, ¿sí? O de puntos. Entonces acá hay un ejemplo muy sencillo de... Perdón, Pablo. Sí. ¿Hay algún repositorio de estos datos? Porque los más comunes de Estados Unidos eso están en todos lados, pero si yo quiero poner algo de Argentina en algún lugar donde puedo buscarlo. Sí, ahora en un ratito vemos ese tema. Sí, por ejemplo, no sé, yo el otro día busqué, pero hay un montón de datos abiertos de Argentina. Ahora en todo caso busco el link y se los paso. De escuelas, transporte, sistema de salud, etc. Está acá abajo, ahora lo vemos. Ok, gracias. No, por lo menos abre una página donde se pueden analizar, no sé si están para bajar todos, pero algunos están. De hecho, vamos a hacer abajo unas Yo pruebas. preguntaba más que nada, en vez de así datos de escuelas o trayectorias, eso yo decía, a veces los polígonos que delimitan las provincias o que delimitan Eso es lo más fácil, eso está seguro. Perdón, Javier, en el INDEC podés cruzar los datos del censo con los datos por unidad censal, que es la unidad más desagregada a la cual se censa, que es un conjunto de manzanas, y tenés polígonos por unidad censal. Así que para todos los municipios de la Argentina, perdón. Genial, sí, algo así, preguntaba, Joya. En realidad, en general, tenés un mapa fijo que vos usás como base y tenés distintos layers dependiendo de lo que vos querés analizar sobre cada región. Y cada layer tiene una información específica que vos vas filtrando. Y haces consultas en la base de datos dependiendo del layer o conjunción de esos. Yo lo usé en petróleo y se usaba mucho para la parte de pozos, sísmicas, áreas de exploración, y con el mapa de Argentina abajo, con las distintas zonas y nada. Y en el agro también, con imágenes satelitales se usa en la parte similar a la sísmica, pero desde satélite, ¿no? Perdón, No, que interrumpí. Es la idea es que los que hayan hecho cosas relacionadas, por favor, compartan, porque no tiene mucho sentido, la verdad. Creo que hay otra materia en la maestría de esto, entera, ¿no? Esto es para simplemente tener una idea, si alguno no... Y también de alguna manera les queda el código ya para usar. Claro, porque muchas de las cosas que vienen de grafos también vienen georreferenciadas, entonces ahora no llegamos a cruzar los grafos con la información georreferenciada, pero es bastante común también.
Exacto, de hecho, el docente invitado que no llegó a venir es un colega con el que hicimos en un momento un trabajo sobre digamos, la hidrografía del delta, ¿no? Del Paraná. Entonces teníamos un grafo que eran las aristas, los ríos, ¿sí? Y lo teníamos georreferenciado, entonces podíamos ver el delta con sus islas y todo, y también teníamos entonces los ríos como aristas de un grafo, y hacíamos bastante trabajo sobre grafos para entender digamos, la forma que tiene el delta. Entonces ahí teníamos todo vinculado en algún punto los datos, versión grafo, versión GIS, georreferencia. Y como mencionaban también, esta idea de layers, hay un montón de programas, hay un montón de programas incluso open source, que permiten justamente cargar bases de datos grandes, pesadas, y hacer todas estas consultas de manera fácil, y poder ver imágenes satelitales, coordenadas, digamos, puntos. No es que todo es con código, pero bueno, para algunas cosas la verdad que el código es práctico. Bien, entonces acá como ejemplo de este sistema de GeoPandas, tenemos una forma fácil de capturar acá. Esto baja un archivo, ¿sí? En realidad le dice la ubicación. Y genera un data frame, este world, ¿sí? Este data frame que tiene el campo geometry, ¿sí? Que es básicamente el campo importante. El resto son todas columnas de un data frame y sin necesariamente tener algo más que esté relacionado a la parte geográfica. Pero el campo geometry tiene definiciones de polígonos o multipolígonos y son listas de polígonos. Estarían polígonos separados. Por ejemplo, Oceanía, ¿no? Estos básicamente son continentes. Acá igual hice un display de la parte, los primeros. Supongo que tiene países también, ¿no? Sí. Ah, no, perdón, estos son países. Fiji está en Oceanía, ¿no? Tanzania. Y fíjense, Fiji es un conjunto de islas, entonces es un multipolígono. En cambio, Tanzania es un solo polígono. Canadá es un multipolígono, pero tiene un montón de islas. Sahara del Oeste. Es un polígono, bueno. Entonces, lo práctico de esto es que si uno pone al data frame world, acá le digo world plot, ya genera esta visualización, ¿sí? Es súper práctico. Ahora, ¿cuál es el tema acá cuando uno maneja con los datos así tan crudos? Es que uno tiene que saber exactamente qué coordenadas está refiriéndose estos datos por estas geometrías. Acá, para saber este data frame world, que en realidad no es un data frame común, es un data frame de GeoPandas, si uno se fija el campo CRS, que es Coordinates Reference Systems, imprime básicamente la información, ¿sí?, del sistema que está usando este data frame. Y acá nos va a decir, bueno, se miden las coordenadas en latitud y longitud, ¿sí? Que hasta ahora es el único caso que dije, pero la verdad que también se pueden medir en metros, ¿sí? Y uno tiene que definir dónde hay un origen, y metros hacia la izquierda y metros hacia la derecha o hacia arriba. Pero lo que es más importante de analizar la información que sale acá es este código de acá, ¿sí? Que esto es el estándar que dice justamente qué geoide está usando, qué elipsoide está usando, ¿sí?
este es el código y acá está la información más específica. Está diciendo Datum, generalmente es el nombre de esta combinación geoide y elipsoide, y algunos parámetros más. Y acá está diciendo, bueno, estamos usando el elipsoide WGS World Geodetic System 1984. Entonces en 1984 se estableció, vamos a usar esto. Antes se venían usando otras cosas. Cada país incluso tenía el suyo. Ahora más abajo vamos a ver un caso de un sistema que se usaba, o se sigue usando también para la ciudad de Buenos Aires. Había otro sistema para Argentina. Y bueno, lo importante es eso. Si uno consigue un dataset, lo primero que tiene que hacer es fijarse en qué sistema geográfico está, ¿sí? ¿Qué sistema de coordenadas? Entonces, si entran a esta página EPSG, que EPSG creo que es un consorcio petrolero o algo así, que tiene toda la información de qué es el sistema EPSG 4326, que es el World Geodetic System, etcétera, 1984. Y acá hay un poco más de información. Por ejemplo, el área de uso, este es para visualizar toda la Tierra, sirve en todos lados de manera aproximada, pero fíjense que este 4326 es porque hay miles de estos, y sirven cada uno para específicamente, en una región, si uno quiere tener precisiones de pocos metros, tiene que usar un sistema tuneado para esa región. Entonces, lo que quiero mostrar ahora, bueno, entonces está este data frame. Fíjense que la proyección que está usando, no me queda clara cuál es porque no la dice, pero yo busqué cuál es el sistema Mercator, o uno que use Mercator, el 3395 usa Mercator, tiene unidades en metros, ¿sí? En vez de latitud y longitud. Pero usa el mismo WGS84, ¿sí? En ese sentido está basado en lo mismo. Y entonces lo que uno tiene acá es una forma de transformar un data. Esto es casi lo más importante de todo el contenido de la notebook. Tengo un data frame o tengo una base de datos en un sistema, transformarla a otro, ¿sí? Porque lo que puede pasar es que uno encontró datos de diferentes fuentes y los quiere visualizar todos. Y si uno no está seguro, va a haber un gráfico y va a haber en las coordenadas va a haber un punto. ¿Y cómo saber si ese punto era ahí o era a 100 metros o dónde? A menos que vos conozcas los datos, ¿no? Y no sé, tengas un mapa de una ciudad y te diga que hay un edificio ahí, después vos ves y ahí no hay ningún edificio, ¿no? Pero, entonces lo más importante es tener todos los datasets con su sistema correcto y con su sistema identificado, perdón, y transformar de uno a otro. El tema, Pablo, es cuando vos podés ver cosas. Cuando no las podés ver, ahí se complica. Ejemplo, si hay una formación geológica abajo de la superficie que está georreferenciada, o tenés caños, o tenés cualquier cosa, y si le errás por 200 metros, puede ser que no encuentres nada. Definitivamente. Me imagino que debe haber historias y historias. ¿Cómo? Para eso usan las sísmicas, para ir aproximándose con distintas mediciones y cercar la zona donde vas a hacer el pozo. Ok. ¿Dónde tenés que cavar y eso? Claro. Sí, igual yo soy geofísico, uso la sísmica mucho, y en la industria, por tema de esto de, por ejemplo, que usan un CRS, una conversión diferente, a veces le erran a los pozos por varios metros. Sí, totalmente. Sí, es así. Y ahí sí. cortan alguna cabeza, seguro. Porque Sí. Lo más lindo es cuando a nosotros nos pasaron datos históricos de distintas operadoras y nada, tenían errores a rolete. Y ni hablar con las que son en la parte del océano también. Ahí nos ganó un montón Uruguay. Nada. Perdón, era una... No, por favor. Al respecto. Me encanta. Las anécdotas de cavar y pefiarle que debe haber, debe ser fantástico. No solamente eso, lo más lindo es cuando los geólogos agarran, le pifiaron y te dicen que tiene un éxito geológico. Porque encontraron parte de la formación
por más que no haya nada, pero bueno, ellos le Sí. pegaron la formación que estaban buscando en la sísmica. Y es todo un mundo eso. ¿La sísmica qué es? Ese término, ¿qué sería? Es un... La sísmica es como un como una ecografía de la superficie terrestre, digamos, de las capas Diciendo que terrestres. tienen las napas. Sí, sí, sí. ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, Depende de lo cómo que rebota hacen, la otra, te das cuenta. claro, es lo van que- poniendo distintos explosivos a superficie o Claro. algo que golpea, genera Sí, 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 sí. pequeñas ondas sísmicas Sí. y en la diferencia de capas Sí. y en la Sí. diferencia de velocidad se van rebotando y con eso podés reconstruir un poco la Exacto. zona, las Sí. capas que va teniendo. Ahí Javier y Andrés probablemente puedan explicarlo mejor. Sí, sí. Sí, Excelente. son geólogos. Así que- Claro, o sea, son medidas experimentales, pero se hacen sistemas de datos georreferenciados con esas medidas. Sí, es como que haces Sí. una malla y vas tirando ondas y dependiendo de cómo te rebotan y la velocidad en que, sabés qué materia hay en cada uno de esas profundidades. De hecho, ¿sabés dónde lo ves? Si llegas a viajar a Neuquén y mirás en la zona de Río Negro y Neuquén a la superficie que se ven tipo caminos, pero así paralelos, Claro, esos son trazas de sí, sísmicas. excelente. Mm. Buenísimo. Bien, entonces, es fundamental, de hecho, ahora vamos a ver otras cosas, un poco más de hacer un poco de trabajo con los datos, pero hay un ejemplo acá que muestro, si uno agarra el GPS, ¿no? Si el teléfono tiene GPS y te fijas qué coordenadas dice, debería decir también el GPS en qué sistema lo está midiendo, que típicamente es este WSG84. Y si uno después quiere ver efectivamente dónde estaba uno, y si le pifiás, si pones otro sistema, podés caer. Bueno, en el ejemplo que muestro abajo no son tantos metros, pero bueno. Entonces, lo clave es esta función de acá, para transformarlo. Perdón, Pablo. Sí. Ahí me confundiste. Porque si hablamos de coordenadas de GPS, que me dan latitud, longitud y altitud, en 3D, ahí no tengo ninguna ambigüedad. O sea, no hay que elegir un sistema. O sí, el problema es cuando lo paso a 2 dimensiones, por lo que entiendo, ¿verdad? En realidad el problema es el mismo de siempre. El GPS tiene que usar un sistema en el cual los satélites que están dando vueltas van a decir, bueno, de esta manera medimos este punto y usamos tal geoide y tal elipsoide. Y es una convención. Es lo mismo. Por más de que sea 3D, Porque si me da la altura, digo, ¿no? El GPS. Entonces Sí, ya sí, la imprecisión tengo por esa es la distancia. el relieve. Pero es la distancia al centro del elipsoide, imagino. O a la superficie del elipsoide, digamos. Tenés el nivel del mar. O sea, los sistemas estos también te definen el nivel del mar de alguna manera. El elipsoide es el nivel del mar, si querés. O sea que el problema sigue estando. Un par de coordenadas, latitud, longitud, y si querés la altura también, por sí solos no sabes dónde estás. Necesitas algo más. Una referencia, básicamente. Es eso. Bien, entonces, la función, como decía, la función más importante o el método más importante de estos data frames es el cambio de CRS, ¿sí? de coordenadas. Y se pone, por ejemplo, con este código EPSG 33395. Esta es una forma, hay un montón de formas, ahora vamos a ver otras. Y acá lo transformé del que estaba antes, que era el 4326, al 3395, que es Mercator. Y se ve, bien, otro mapa, otra visualización, que está en metros. Y bueno, ya es conocido, ¿no? Este Mercator que tiene Groenlandia así súper desproporcionada. En cambio, acá está esto, más achatado. No me queda claro cómo es la proyección en el WGS84. Bien. No está proyectado primero. No está proyectado, claro. Está en latitud y longitud. Básicamente es eso. Y queda así.
Bien, y acá, si vemos simplemente esto para ver que ahora el data frame este quedó en metros, ¿no? Todas estas coordenadas, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, ahora lo que estuvieron compartiendo recién, esos links, después voy a revisar para ver, de agregarlos acá. Acá hay un montón de links que tienen información nacional. Creo que este es uno bastante divertido porque tiene esta idea de las capas, ¿no? Y de elegir cosas, por ejemplo. A ver, ¿dónde está? ¿Hay pozos petroleros? ¿Hay? Humedales. A ver si aparecen. Aeropuertos. Ahí está. En aeropuertos apareció perfecto. Esos son aeródromos, en realidad, aeropuertos. Estos con otro símbolo. Bueno, habrá que ver qué significan estas cosas. Y uno puede acá generar polígonos, bueno, etc. Bueno, pero para tener una idea de esta idea de capas y de miles de datos diferentes, todos superpuestos, y uno justamente lo que quiere hacer es hacer cómputos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuál es la provincia que tiene más aeródromos? ¿No? O más aeropuertos, etcétera. Lo que fuese, hacer cómputos, cruzar diferentes capas, etcétera. Fíjense acá hay un montón de... supuestamente esta página trata de tener un montón de cosas del país centralizadas, ¿no? Datos espaciales. Bien. Después, del gobierno de la ciudad, hay varias cosas, pero una cosa que voy a mostrar después un ejemplo es hay una API para, digamos, vieron que hay un mapa interactivo en la ciudad de Buenos Aires que uno puede ver también el tema del transporte, y le das 2 puntos y te dice qué camino te conviene hacer, y hay muchas cosas de estas que se pueden hacer con una API, que es súper interesante si uno, no sé, después abajo hay un ejemplo para buscar direcciones y saber en qué ubicación están. Entonces, para hacer otro ejemplo, bueno, un ejemplo y hacer algunos cómputos con datos, vamos a usar justamente acá, fíjense, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, datos abiertos, dataset. Hay uno que dice dependencias culturales, que es básicamente una lista que tiene una tabla que tiene... ¿Qué pacho? Tiene algo ahí que lo rompió. Igual anda. Capaz que lo puedo mostrar así. Sí, es una lista de dependencias culturales que son museos, otros tipos de organismos. Y está puesto, ¿no? Con latitud y longitud. No sabemos en qué sistema. Ahora vamos a ver. Un identificador, nombre, calle, altura, etc. ¿Qué tipo de actividad cultural hacen? ¿Sí? Por ejemplo, la primera dice que es un bar notable. ¿Sí? Hay de todo. Hay librerías, yo qué sé. Y después lo que vamos a usar también es un dataset más sencillito de los barrios, ¿sí? Y está en... Perdón, el de las dependencias culturales está también en formato GeoJSON, ¿sí? A ver si me deja abrir este.
Me lo bajó, no me lo mostró. Y después los barrios los vamos a usar para dibujar básicamente lo que se ve. Bueno, todavía no, falta un poquito. Para dibujar, por ejemplo, en la forma básica de la ciudad, uno podría decir, bueno, dibujamos solo el borde, pero con los barrios ayudan a ordenar, ¿no? Dónde está cada cosa. Entonces, un dataset con los barrios, acá están dos formatos, GeoJSON y este que se llama Shapefile, que el Shapefile en realidad es una carpeta con un montón de otros archivos. Vamos a, simplemente para ilustrar qué pasa cuando uno tiene diferentes datasets con diferentes formatos, cómo homogeneizar. Pero bueno, el GeoJSON, cuando uno lo carga con GeoPanda, se ve exactamente igual que lo que veíamos antes. En realidad todos se van a ver igual. Que es básicamente una columna, un campo que es Geometry. Pero siempre está el tema de en qué sistema de coordenadas está. Entonces, fíjense acá, básicamente dice barrio, qué comuna incluye. El perímetro del área, ¿sí? Suponemos que está en metros cuadrados esto, quizás. Y el geometry, la forma del barrio. Y después acá, con la misma función readFile, se puede levantar el de los datos en formato shapefile. Hay que pasarle la carpeta, barrios badata, y levanta lo mismo, ¿sí? Pero fíjense que uno dice, esto ya está en otro formato, porque acá esto está en metros quizás. Entonces, si uno busca información de cómo están hechos estos datos, aparece la información de que el shapefile, ¿sí? Está en un sistema que se llama Gauss-Kruger, que es es una forma de proyección, quizás, a ver si alguno sabe, que está en metros, ¿sí? Sí, alternativa a la Mercator. Ahí va, gracias. Y el GeoJSON está en el sistema estándar WSG, WGS. Está al revés. Y lo interesante es que el sistema Gauss-Kruger de Buenos Aires, ¿sí? Tiene un numerito, es el 7124, por lo menos en esta página. Esta es otra página diferente a la que estaba antes, y si uno la abre, dice Gauss-Kruger, Buenos Aires, y acá tiene diferentes formas de encodear. Simplemente acá dice, bueno, el código es ese, pero si uno quiere saber exactamente qué hace Gauss-Kruger Buenos Aires, algunos de estos te van a decir, bueno, mira, el origen, el centro de coordenadas es en esta latitud y en esta latitud, usando tal sistema, el internacional 1909. Entonces, bueno, todo este es el problema, si es que es un problema. Es el tema de tener bien siempre los datos en el mismo sistema. Entonces, el dataframe de GeoPanda, como vimos antes, si le imprimo el CRS, la información esta me va a decir acá, me dice. O sea, no hace falta entrar a la página, ¿no? Sí. Se llama Argentina, Gauss-Kruger Buenos Aires, etc. Transverse Mercator. Eso no es Mercator. Y justamente el sistema geodético que usa, el elipsoide y el geoide, es uno que se usaba en Argentina antes de que se haga más universal todo esto. Se llama Campo Inchauspe, que supongo que se sigue usando, porque la verdad que está hecho para la Argentina, entonces, de hecho está sectorizada, ¿no? La Argentina en un montón de regiones. Y después, este es digamos, World Geodetic System. Entonces tenemos Hay otra, perdón, Pablo, que se usa, además de Campo de Chauspe, que es Argen K2. No sé si... ¿Es de ahora o...?
Creo que por lo menos en algunas partes de petróleo se está reemplazando. Ahí hay un problemita ahí con eso también. Se generan algunos metros de diferencia. Claro. De proyectos viejos con proyectos nuevos. Claro, increíble. Sí, me imagino que debe ser toda una cuestión, bueno, como ya decíamos, de por más que uno, o sea, acá parece fácil, uno pone un data frame, le dice, cambiame el sistema de coordenadas, etcétera, pero la verdad que debe ser, son tantos parámetros a veces que no debe ser trivial. Bien, y como este tiene una proyección, el Gauss-Krüger, podemos ver la proyección en detalle. Si pasamos el CRS, y acá cuando lo imprime así nomás, no imprime del todo los datos de la proyección, pero acá aparecen los datos de la proyección. Son como el origen de coordenadas, unidades que están en metros, etc. Y bien, y ahora esto lo estoy comentando porque ahora lo vamos a usar. Entonces, primero vamos a decir, bueno, vamos a tratar de graficar estos dos datasets. Uno que se llama varios shapes, que es el shapefile, y uno que se llama varios GeoJSON. Entonces, para poder graficarlos los dos uno arriba del otro, tengo que transformar uno en el otro, los sistemas. Entonces, primero vamos a pasar del shapefile al sistema WGS. Entonces, acá donde está el data frame, este barrio shape, ponemos tu CRS PSG 4326, que vimos el número que creo que hay otras formas de usar esta función para decirle que use el mismo sistema, ¿sí? A ver si me... Digamos, no esa es la única manera. Y acá lo que estoy poniendo es punto boundary, ¿sí? Para que dibuje solo los bordes, no rellene, si se quiere, como en el gráfico del mundo que estaba, digamos, de todos los países que estaba más arriba. Ahí estaba graficado sin esto, entonces estaban rellenados los gráficos. Entonces acá simplemente vamos a graficar los bordes. Entonces fíjense que cambiando este barrios shapes al sistema 4326 y graficamos los dos y aparecen bastante bien, uno arriba del otro, ¿sí? Uno está en azul, otro está en rojo y tiene una pequeña diferencia acá y si uno hace un zoom se ve que están bastante bien, machean. Entonces uno dice, bueno, pasemos ahora al revés. El GeoJSON lo pasamos al sistema... ¿qué número tenía? Bueno, acá no tiene el número de PSG, fíjense. Entonces lo vamos a usar que debe estar en un lugar, pero vamos a pasarlo con esto, con la información de la proyección, ¿sí? Entonces para eso, este comando obtengo una forma de encodear esta información que está acá en formato diccionario, pero se encodea con este sistema PROJ4, así, en un string. Entonces, acá estoy guardando esto y acá estoy haciendo la conversión, tu CRS y le mando este string, y hacemos el gráfico de los dos, y fíjense que ahora están corridos un poquito, ¿no? Como en una diagonal, no están perfectamente solapados. No sé cuántos metros son de diferencia, pero este es el típico problema. La idea de esto es ilustrar el típico problema que puede ocurrir si uno tiene dos datasets y no están bien machados. Entonces acá es curioso porque yo me di cuenta que había dos datasets que estaban en diferente proyección y los llevé uno a la del otro, en un sentido anduvo y en el otro sentido no anduvo. No lo sé muy bien por qué hay una cuestión acá que se me va de mi análisis que pude hacer, pero existe una proyección que se llama Gauss-Krüger Buenos Aires actualizada o reproyectada, que es muy parecida con la que vino el dataset. Fíjense que este es el que codifica el dataset original de shapefile, dice
tal latitud y tal longitud, que es el centro. Y después hay otro que tiene estos números ligeramente distintos, ¿sí? El resto es prácticamente igual. Y ahora sí, si uno usa esta, llevó un dataset al otro, ¿sí? Entonces, para que la conclusión de esto es, tengo dos datasets, le pregunto a cada uno en qué sistema está. Buenísimo. Ahora, llevo este acá. Ahora, llevo este acá. Puede fallar. O sea, hay que realmente tener conocimiento del tema y poder ver que las cosas den bien. Si uno lo hace a ciegas, supongo que puede fallar siempre, y esto de ser estas cosas que ocurren habitualmente. ¿Qué ventajas tiene usar el Gauss-Krüger? Uno dice, bueno, ¿por qué no te quedaste con este? Bueno, este está en latitud y longitud. No es tan cómodo como que esté en metros, ¿no? Porque acá, esto está en metros, yo ahora puedo calcular el área de los barrios y lo voy a tener en metros cuadrados. Y puedo calcular distancias en metros. Está bueno, obviamente para eso Pablo, se usa. Sí. ¿Metros respecto a qué? El cero, ¿vos decís dónde está de esto? Pues Desconozco si de son eso. metros, parecería estar por Tandil, una cosa así. No, ni Sí. siquiera, ni Chascomús. El cero está en las I, el cero está en Antártida. O sea, la distancia de Antártida hasta ahí. Y la horizontal no me acuerdo bien, pero es desde el centro de la faja. Wow. Estos son 100 kilómetros. No, si son 100 kilómetros no está desde la Antártida, salvo que No, faltan ceros ahí. faltan ceros, sí. Y bueno, acá hay un numerito, fíjense que dice X0, una escala. Pero digamos, claramente esto hay que estudiarlo. De hecho, en algún lugar, por acá hay un link a un documento que habla que en la ciudad de Buenos Aires se usaba el cero geográfico de la ciudad, que era en Flores, no sé. No, acá no veo que sea el cero en Flores. Bueno, de hecho, perdón, fíjense, el 100.000, 100.000 creo que cae en Flores. Así que me parece que va por ahí. Ahora después podemos fijarnos si cae exactamente arriba de la iglesia. El kilómetro cero queda en Montserrat, en el Congreso. Frente al Congreso, sí, te acuerdo. Claro, ese es el kilómetro cero para medir las rutas, la distancia. Pero el cero geográfico de estos sistemas que se usan en Cava, de este Gauss-Krüger, me parece que, bueno, porque lo leí en un documento que hace referencia a eso, hay una iglesia en Flores donde se puso el cero, y yo estimo que le mandan este 100.000 que aparece acá, y este 100.000 hace eso. Al que le interese lo puede revisar. Bien. Acá están los datos de las dependencias culturales que veíamos antes. La idea ahora entonces es decir, bueno, tenemos latitud y longitud. Estimo que estaba en el WGS 84. Y vamos a graficar la ubicación de todas estas dependencias culturales. Entonces simplemente hay que levantar el dataset. Este CSV no tiene un campo geometry, pero el que es GeoJSON tiene un campo geometry que básicamente lo que hace es generar un punto en la columna, en el campo geometry va a decir point, y va a tener estas coordenadas. Acá, por ejemplo, se ve, ¿no? Está redondeado, pero bueno, es eso. Y si ahora graficamos, bueno, claro, el GeoJSON sí nos va a decir en qué sistema está, el CSV no, pero el GeoJSON sí. Y fíjense, acá tenemos los barrios en GeoJSON y las dependencias culturales en GeoJSON, los dos en el mismo sistema. Entonces podemos decir, bueno, estoy tranquilo, vamos a graficar uno arriba del otro. Y simplemente es poner punto plot a los dos, bueno, con los boundaries. ¿Sí? Ahí está.
un comentario del chat, del catastro de Cava, el 00 está en la iglesia de San José de Flores. Y yo creo que eso es el 100.000, perdón, vuelvo para acá. Es el 100.000, 100.000, por algún motivo esto yo no entiendo bien este formato, pero es para... Capaz que si ponemos 0 y 0 acá, ya es un corrimiento, ¿no? Un offset. Es para que no haya números negativos, quizás, no sé. Bueno, entonces fíjense que esto fue, una vez que está todo bien, que uno confía en que los datos están en el mismo sistema, pone plot, y queda la ciudad con las dependencias culturales en cada puntito, ¿sí? Así que es algo que un primer resultado que uno podría querer tener cuando trabaja con datos de este tipo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, primera operación, queremos contar cuántas dependencias culturales hay por barrio, ¿sí? Entonces, en el lenguaje este de GeoPandas es un spatial join, ¿sí? Como juntar dos bases de datos, hacer un join, que típicamente uno lo hace con respecto a un índice, ¿no? Pero acá, en términos espaciales, es decir, contame todos los puntos que están adentro de estos polígonos, sería. Debe haber más formas de setear estas cosas. Por ejemplo, acá dice la operación es within, justamente, es decir, bueno, contame de las dependencias culturales los que están dentro de los polígonos que están definidos en barrios. Y si uno hace este join, debería tener un data frame entonces que tiene todo. Y entonces tengo básicamente el barrio acá, ¿sí? Que corresponde a esta dependencia cultural. Que quizás ya decía que estaba en Montserrat. Pero ahora lo tenemos con lo que sería el index de, correspondiente al dataset de los barrios. Antes podíamos tranquilamente en el CSV de acá, ya decía el barrio, y podíamos contar, hacer un histograma de cuántas dependencias culturales había por barrio y ya estaba. Pero supongamos que no teníamos ese dato y solo teníamos las coordenadas. Entonces, bueno, ahora sí tenemos acá agregado a la derecha, ¿no? Como un join, los campos del otro dataset. Y, de hecho, fíjense que yo acá me equivoqué, puse barrio con mayúscula cuando hice esta cuenta. En realidad sería barrio con minúscula porque es el otro. Pero bueno, da lo mismo más o menos. Y esto dice, ¿no? Bueno, en San Nicolás hay 326 dependencias culturales, en Palermo hay 201, etc. ¿no? Hay barrios donde hay muy pocas. Miren, en Coglan hay 2. En Paternal hay 3. Son barrios, bueno, muy residenciales. Bueno, entonces el siguiente paso por ahí es visualizar justamente la cantidad de dependencias culturales que hay por barrio. Entonces es el mismo dataset de barrios, pero acá le hago un join con estos valores. Y si uno hace plot y no le pone lo de boundary, etc., y le dice, che, quiero visualizar tal columna, directamente va a ser un heat map, ¿sí? Como solemos decir a estos mapas, a estos gráficos, pero con la forma de los barrios, ¿no? En vez de una matriz típica de correlación, ¿no? Lo que fuese, uno hace un heat map. Entonces, bueno, acá se ve, ¿no? En San Nicolás hay un montón de dependencias culturales. Muchas veces esto de ponerlo con forma de barrios es ineficiente, ¿no? Porque no se ve la densidad bien, porque cuenta solo lo que hay en esta frontera. Entonces, hoy en día se hacen otras formas de visualizar esto con hexágonos, ¿no? Pequeños sectores donde se va contando. Pero bueno, el siguiente paso igual puede ser útil. Acá estamos contando la cantidad de dependencias culturales que hay, pero queremos saber por ahí la densidad, sí. Entonces vamos a normalizar por el área. Entonces, digamos, acá hay un montón y en poco espacio, pero por ahí
en este barrio que es Belgrano, supongo. También hay bastantes, pero es más grande. Entonces, lo interesante es que ya viene, en nuestro dataset ya viene con una columna que dice cuál es el área de los barrios, ¿sí? Voy a buscarlo. Me fui. Acá está. Este es el dataset de los barrios, dice el perímetro y el área. Supongo que está en metros cuadrados, 3 millones de metros cuadrados, ¿sí? Entonces, lo curioso es que uno podría querer calcular el área a partir del polígono también, porque por ahí no la tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Transformar la proyección o el sistema que tenía barrios GeoJSON, que era este internacional 84, a algo que esté en metros, por ejemplo. Entonces, por ahí usamos Mercator, que es el 3395 que usamos al principio, y después acá busqué otro, pseudo Mercator, se ve que es el que usa Google Maps, 3857, y también al Gauss-Kruger, ¿sí? que es el del otro dataset. Entonces, esta es una prueba de agarrar, transformar mi dataset a diferentes sistemas y decirle, calculame el área de todos los polígonos, simplemente preguntándole punto área, y lo guardo, y acá visualizamos que este es el área que vino, esto ya lo puse como si fuesen, lo dividí por 10.000, no sé si es correcto, pero lo quería pasar a como hectáreas. Tenés una discrepancia bastante grande. Esto es tremendo. Entre área, sí. Sí. La que está más o menos bien es la que vino con el dataset y la de Gauss-Kruger. Son muy parecidas. Pero pasar del sistema 84 a Mercator, ya como que se ve que entonces pasar de un sistema a otro, por ahí si uno tuviese muchos pases de manos de sistemas, no es óptimo, o en realidad lo que no es óptimo es que el sistema este de 1984 es como un estándar para que ande bien en todos lados, pero no está bien para acá. ¿Vos usaste el sistema de referencia de Cava para medir todo esto? Porque el sistema de referencia de Cava fue diseñado únicamente para Cava. No es compatible con nada de todo el resto. Claro, o sea, no es compatible con el que se usa. O sea, fue diseñado exactamente para Cava. El 0S, las referencias, y si todo está medio en función de eso, capaz que no es tan trivial la conversión. Exacto. El Gauss-Kruger de Buenos Aires. Gauss-Kruger, acá me pasaron exactamente la interpretación. Yo digo porque mi ex estaba trabajando en eso, así que la tiene recontra clara. Para que te paso acá. Control V. Esa es la definición del Gauss-Kruger y creo que estaba en la línea de proyección 6, Buenos Aires. Esa es la diferencia entre el Mercator y... Buenísimo. Perdón. No, está buenísima esta info. Después la voy a tratar de volcarla en el documento así queda. Justamente el de... Si uno agarra el dataset que estaba en el sistema internacional 1984, lo pasa a Gauss-Kruger de Buenos Aires, queda bien, más o menos. Queda decente. En cambio, si mide el área en los otros, no. En el 84 o en un Mercator mundial, digamos. Así que exactamente ese es el tema. Y la discrepancia es un montón. Si lo hice bien la cuenta, estas serían hectáreas, y el primer barrio, bueno, ¿cuál era? Se me fue ya. ¿El más grande o el...? No, el primero en la lista. A ver. Creo que era Chacarita. Acá dice Chacarita. Exactamente. Le está agregando... A ver, una hectárea es una manzana, ¿no?
Si alguno tiene ese dato fresco, yo para no decir una burrada. O sea, 100 metros por... La manzana, Sí, la manzana, 100%. sí, la manzana hipotética son 100%. 100%, sí, eso quise decir. Entonces, porque uno podría decir, bueno, según cómo lo calcule, esto le está agregando 140 manzanas, ¿no? Entonces, bueno. Claramente, estas proyecciones o estos sistemas, los que son a nivel mundial, no miden bien a nivel local. Entonces, una vez que digo, bueno, vamos a dividir por el área que corresponde, que es en realidad la que vino con el dataset, el mapa cambia, ¿sí? De un poquito la interpretación de los colores. Se ve que es un poco más uniforme, quizás. Fíjense, acá estaba. Esta era la cantidad total de dependencias culturales por barrio. Acá ya es la densidad de. Y si las unidades están bien, entonces vendría a ser cuántas dependencias culturales hay por manzana perfecta, 100%. Entonces, bueno, en este barrio hay casi 2 dependencias culturales, 1,5 por manzana. Pero bueno, claramente San Nicolás, un barrio donde está la avenida Corrientes, está lleno de librerías, café. Bien, entonces acá medio que terminó lo importante, o si se quiere, la parte técnica, y ahora viene como una parte más de mostrar cosas interactivas que también está bueno chusmearlas, porque la verdad que son muy fáciles de hacer. Entonces hay un sistema en Python que se llama Folium. Esto creo que usa de fondo OpenStreetMap, que es un servicio tipo Google Maps, pero libre. Si uno quiere usar la API de Google Maps y cosas así, se puede, pero hay que configurarlo, es pago. Pero uno puede usar servicios para que les diga la distancia entre acá y acá, cosas así. Hay un montón de servicios web que hacen cosas fantásticas con datos geográficos, como por ejemplo decirte cuánta gente transita habitualmente por un lugar, cosa que también hace Google, pero también hay otras páginas. Pero esto funciona muy bien y es interactivo, entonces es un poco útil, porque digamos, si uno hacía estos gráficos y quería saber algo de alguna dependencia cultural, un puntito ahí, en este de acá, por ejemplo, decir, ¿dónde queda este puntito? A ver qué está ahí solo. Bueno, no podía hacerlo fácil. En cambio, si es interactivo, sí, ¿no? Entonces, en este gráfico ponemos todas las dependencias culturales. En este gráfico se pone un poco lento. A ver si me deja ver, quiero ver qué dependencia cultural está ahí medio aislada. Pero quizás esto no es lo mejor, estos. Claro, igual no me va a decir, porque no le puse la opción que me diga, pero me puedo fijar qué es, o dónde queda. ¿Sí? Y también, de hecho, con esta idea de que es interactivo, podemos hacer un zoom, podemos saber si la puso, estamos bien con los datos y lo están ubicando en el lugar que corresponde. Este es el Museo Malva, ¿no? Entonces suponemos que este puntito, que creo que hay una manera de que me diga, cuando paso el mouse por arriba, me diga cuál es. La tendría que activar. A ver si me lo sugiere. Tooltip. ¿Y tooltip true o hay que decirle algo más? Bueno, se puede, hay que hacer algo más, no me va a salir ahora de una. Pero bueno, podemos ver que más o menos parecería que le está pegando, por lo menos los puntitos están en la calle, que está bien, en la dirección de estos lugares es una dirección en la calle. Entonces no me marca, ¿no?, en el centro del lugar, sino en la calle. Bueno, podemos graficar arriba de este mapa acá puse el área, ¿no? Es otra cosa, es el área, ¿sí? Este Folium tiene todo un sistema así raro, pero que se llama Choropleth. No sé de dónde viene esa palabra, pero sirve para graficar
estos colores así por arriba, lo cual la verdad que se anda muy bien. Y acá está, bueno, es trivial, es el área, ¿no? Palermo es el más grande. Estos son barrios más chiquitos. Y ahora otro ejemplo más así, como tecnológico, de cómo usar la API del gobierno de la ciudad, la cual es la que supongo usa cuando uno busca, en el mapa inteligente de la ciudad, uno busca una dirección y te dice dónde queda, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Tiene que parsear la información de la calle y la numeración, etc. Entonces acá le dije a esta función, que uno si quiere puede chusmear cómo funciona la API, digamos, la estructura de la dirección que hay que usar. Si uno pone acá Avenida Callao, bueno, hay que ponerlo a Callao, Avenida, punto. La parte no es tan versátil. Si no, no encuentra la calle. Si uno pone así y le pongo la numeración 1, me devuelve las coordenadas, ¿sí?, en un sistema que, bueno, coincidía con el WGS84, que es el que usa también Folium, y ponemos un puntito ahí y bastante bien, ¿no? Callao número 1. Es una manera tonta de validar. Si uno dice, uy, che, ¿qué coordenadas me devolvió esto? A ver, bueno, me fijo y la verdad que sea interactivo es muy, muy, muy fácil, porque si no, navegar estos mapas. Y lo otro que es fantástico, que te pone toda esta meta información de la ciudad. Bueno, y último ejemplo, esto que mencioné en un momento de si uno agarra el GPS, ¿no? Esto lo pueden hacer en sus casas. Yo esto lo hice estando en Ciudad Universitaria. Agarré el teléfono, bajé latitud y longitud del GPS y fíjense, este es el pabellón 1. La verdad que no sé si todos fueron a Ciudad Universitaria alguna vez. Sí. Ese es el departamento de computación. Sí. Este es exactamente donde estaba parado, les pegó bastante bien. Es el aula, Labo 4. Un aula de ahí del departamento de computación que está exactamente ahí. Y no tengo más zoom para saber a qué precisión le pegó. Entonces, esto está andando muy bien. La verdad que es lo que me dio el GPS y lo que hace este Folium al pasarle estas coordenadas, anda bárbaro. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasaría si el GPS me devolviese coordenadas en otro sistema? Entonces, también es como para experimentar y probar qué pasa si transformo el sistema, el 4326, que es el sistema que usa GPS, a el 4221, que es uno de Campo y Chauspe, no es el de el Gauss Kruger que estábamos viendo antes, sino que este está en latitud y longitud, me parece. Entonces, acá le paso los puntos, ¿sí? Código un poco, ¿sí? Me va pasando, arma un data frame temporario con un solo punto. Lo transformo y ahora tengo acá dos data frames. El original, -34, 54, 495, y unas coordenadas como si el GPS me lo hubiese dado en otro sistema. -34, 54, 53. Muy parecido, pero uno dice, bueno, a ver, ¿dónde hubiese puesto el punto? Bueno, 50 metros no, menos. No sé. X cantidad de metros, ¿sí? Corrido. Y esta es la típica situación que uno podría tener si uno, no sé, entierra algo en algún lugar y dice, bueno, voy a con el GPS y guardar dónde enterré esto y lo quiero recuperar después. O vas con el mismo GPS, o vas con otro, pero tiene que estar en el mismo sistema, ¿no? Porque si no te va a hacer un desfasaje. Así que bueno, hasta acá
es la información que teníamos de esto. Así que si quieren, bueno, gracias. Si quieren podemos hacer hasta una mini pausa para por ahí quieren preguntar cosas del trabajo. Es un buen momento. Tenemos tiempo. Yo voy a aprovechar y voy a copiar todo lo que me pusieron en el chat acá, a ver si me deja copiarlo esto. Y después lo voy a organizar. No es muy bueno para copiar. No se puede copiar todo el chat. El chat de Zoom es bastante... Bueno, igual Después te mandamos la info por mail. Podés hacer creo que hacer un control-all y ahí sí te copia todo. No ocurrió. Al menos en Linux. Yo estoy en Linux, no. Ok. No, igual es poquito, no. Ya llego. Si quieren, hagamos 10 minutos, 5 o 10 minutos de intervalo y después los que tengan ganas de hacer consultas del TP, las vemos. Ok, gracias.